Oh Cristo, nuestra roca aquí, y abrigo de la tempestad. Dichoso quien se esconda en ti, abrigo de la tempestad. En tierra de cansancio Jesús roca es, Jesús roca es, Jesús roca es. En tierra de cansancio Jesús roca es, y abrigo de la tempestad. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les saluda su hermano en Cristo, Francisco Ramírez, desde Dolores Hidalgo, Guanajuato, México. Bienvenidos a su estación de radio amiga, Mensaje de Amor para Salvación. A su programa y conoceréis la verdad. Tenemos a varios hermanos aquí entre nosotros, como es nuestra hermana Bonnie Romero. Saludos y bendiciones también, mi hermana. José Luis Méndez Celada. Jenny Rocío Ruiz, un fuerte abrazo. Walter Figueroa, bendiciones, hermano, la paz de Cristo también con usted. La paz de Dios y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros el día de hoy. Tenemos también entre nosotros en esta oportunidad a José Manrique Peraza Soto. Dios le bendiga grandemente. José Luis Espinosa también. Alma Rodríguez. Dice la hermana Alma Rodríguez: hola, buenas tardes, hermano, Dios lo bendiga. Y a toda su familia de Clovis, New Mexico. Entonces, saludos hasta Nuevo México. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos y hermanas en la fe en aquel lugar, a todos los amigos, a todos los que nos sintonizan. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros en un estudio más, en este día jueves, 1 ya de noviembre del año 2018. Hermanos, el año ya se ha ido, el año prácticamente ya se va. Estamos ya de salida. Me recuerda un pasaje de Jeremías que dice: pasó la siega, terminó el verano, y vosotros, refiriéndose al pueblo de Israel, no habéis sido salvos. Ya, hermanos, hemos hablado de la doctrina, ya hemos hablado acerca del bautismo, y yo quiero pensar que muchos de ustedes, ahora, por la gracia de Dios y por la exposición de la palabra de Dios, han sido salvos al no solo haber conocido el Evangelio, sino también haber obedecido de corazón a aquella forma de enseñanza, aquella forma de doctrina que es el Evangelio. Como usted sabe, el Evangelio consiste de hechos para creer, de hechos para obedecer y de un mensaje de amor para salvación que compartir. ¿Qué es lo que hay que creer? Que Dios el Padre envió a su Hijo unigénito al mundo, que su Hijo unigénito murió en la cruz por nuestros pecados, murió en nuestro lugar, que fue sepultado y resucitó al tercer día, ascendió a la diestra del Padre después de 40 días y un día vendrá para llevarnos con él. Siempre y cuando, punto romano número 2, nosotros hayamos obedecido el Evangelio, nos hayamos unido a Cristo en su muerte, habiendo sido también sepultados juntamente con él y resucitados juntamente con él para una vida nueva. Dice la palabra de Dios: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Vamos, hermanos, antes de iniciar con la clase del día de hoy, a ir a nuestro Dios y Padre en palabras de oración. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, a tu nombre, Señor, sea la honra y la gloria. Perdona ahora nuestras maldades, nuestros pecados, y ayúdanos, Señor, a estar delante de tu presencia con gozo, con alegría, lavados con la sangre de tu Hijo Jesús, redimidos, rescatados del pecado y de las consecuencias eternas de este. Como también, Dios omnipotente, ayúdanos para estudiar únicamente tu santa y bendita palabra, y que todo pensamiento humano se aleje de nuestra mente, se aleje de nosotros, de tal manera que demos cabida únicamente a tu santa y bendita palabra. No queremos entre nosotros doctrinas y mandamientos humanos, no queremos, Señor, dogmas religiosos, ni sofismas o engaños satánicos. Lo único que queremos, Padre, es estudiar tu verdad y aprender de ella, y que esta, Padre, cambie nuestra vida, cambie nuestra mente, nuestro corazón,
y cambia también, Señor, cualquier cosa que haya que corregir. Sabemos que tu palabra es viva y que es eficaz, como también más cortante que toda espada de dos filos. Y sabemos también que penetra hasta partir el alma y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones de cada corazón. Sabemos también que tu palabra, Señor, es inspirada por ti y nosotros podemos leer y aprender lo que los mismos apóstoles y profetas aprendieron por revelación, por inspiración. Fue revelado ese mensaje y registrado para nosotros, y nosotros ahora leyendo podemos entender cualquier misterio que incluso para ellos en su tiempo fue oculto. Señor, gracias por esta estación de radio, Mensaje de Amor para Salvación. Gracias por todos y cada uno de nuestros hermanos y hermanas, amigos y amigas, quienes nos escuchan en esta transmisión. Bendícelos y bendice sus familias, sus hogares, como también sus trabajos, sus cuerpos, sánalos de cualquier enfermedad, como también queremos suplicarte, Señor, que bendigas a cada uno de los que hacen posible esta transmisión radial y a los que habrán de escuchar posteriormente, Señor, a través de las diferentes redes sociales. Que tu palabra sea expuesta con claridad, con sencillez, con amor, y que tu palabra, Señor, transforme en nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones. Nos encomendamos a ti, Padre, en el nombre de tu Santo Hijo Jesús, quien es Dios sobre todas las cosas y bendito por los siglos de los siglos. Amén. Gloria Salazar se ha unido. Bienvenida, José Luis Espinosa, José Manrique Peraza, Alma Rodríguez, todos pues sean ustedes bienvenidos. Vamos a estudiar, hermanos, el tema del día de hoy lleva por título un nombre escritural. No es de extrañar, hermanos, que vamos por la ciudad, aún por alguna comunidad, ya sea una ciudad principal o una comunidad pequeña, vemos un edificio donde gente se reúne a estudiar supuestamente la palabra de Dios, y vemos aquí se reúne la iglesia de Cristo. Otras veces vemos que dice iglesia pentecostés, iglesia bautista, iglesia metodista, iglesia adventista del séptimo día, y bueno, iglesia de la luz del mundo. Y así vamos, hermanos, por diferentes ciudades, por diferentes comunidades, y vemos que muchas personas se reúnen en un lugar y han tenido un nombre por ahí para identificarse. Estaba platicando, hermanos, en estos días con un amigo mío, Fabián Segura Morales. Él está actualmente por allá, está en Cuernavaca, Morelos, y algún tiempo él y yo estudiamos juntos la palabra de Dios en un instituto bíblico. Y bueno, me dice hermano, estoy reiniciando otra vez mi fe, estoy otra vez tratando de involucrarme en las cosas de Dios, y hay un grupo de amigos míos que me han invitado a estudiar con ellos la palabra de Dios. Ellos ya se reunían, supieron que yo alguna vez fui miembro de la iglesia de Cristo y me invitaron. Y ahora que ellos me invitaron, me vi forzado a seguir estudiando la palabra de Dios. Y ahora que estoy estudiando con ellos tienen preguntas. De tu ayuda, me dice mi hermano y mi amigo Fabián. Y le digo, hermano, estoy para servirte. Y en la plática, en el diálogo, mencionó que este grupo ya en estos días cumplía un año de estarse reuniendo todos los viernes por la noche. Empezaron una familia con otra familia y ya se juntaron 2, 3 familias, incluyeron a este muchacho, a Fabián, y bueno, me decía él que en la última reunión que tuvieron, se juntaron y dijeron, hermanos, ya ven que nosotros tenemos cerca de un año ya reuniéndonos aquí, llevamos a cumplir un año, nuestro primer aniversario, reuniéndonos, congregándonos para estudiar la palabra de Dios. ¿Cómo ven si nos ponemos un nombre que nos identifique? Y dice, hermano, yo me sentí colorado cuando dijeron esto, y dije, bueno, en primer lugar, no son iglesia, se reúnen, estudian la palabra de Dios, pero no son iglesia. Y en segundo lugar, no pueden ponerle un nombre a la iglesia, porque la iglesia ya tiene un nombre. Sin embargo, hermanos, las personas acostumbran así, decir, nosotros somos pentecostés, nosotros somos bautistas, nosotros somos metodistas, nosotros somos mormones,
nosotros somos testigos de Jehová, o nosotros somos... Y bueno, cuando la gente pregunta, ¿y usted qué es? Uno responde cristiano, sí, pero ¿qué clase de cristiano? Uno espera que le diga, ellos esperan que uno les diga cristiano mormón, o cristiano pentecostés, o cristiano bautista. Cuando en realidad no podemos hacer eso. Es por ello el tema del día de hoy, un nombre escritural. Hemos afirmado, hermanos, que una de las grandes cosas que hace el bautismo, cuando la persona, repito, ha creído en el Evangelio y ha obedecido el Evangelio, es hacernos discípulos de Jesús. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, dice ahí la palabra de Dios que hacemos discípulos bautizándolos. Cuando una persona es bautizada, viene a ser discípulo de Cristo, no antes, sino hasta después del bautismo. Así, como hay una designación correcta para referirse a las personas que se reúnen para alabar a Dios, esto es la iglesia de Cristo, Romanos 16, 16, saludaos unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. De igual manera, hermanos, hay solo una designación bíblica y correcta para referirse a los discípulos, y esta es la siguiente: cristianos. Quiero que la escuche bien, quiero que memorice bien esa palabra, cristianos. El bautismo produce cristianos y nada más. Hechos capítulo 11, el versículo 26, dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera, hablando de Bernabé y de Saulo de Tarso, posteriormente el apóstol Pablo. Dice Hechos 11, 26, y se congregaron allí, o sea, en Antioquía, todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, ¿cómo se les conocía a la membresía? ¿Cómo se les conocía a las personas que formaban parte de la iglesia de Cristo? Fíjense que no se les conocía como mormones, no se les conocía como pentecostés, no se les conocía como católicos, no se les conocía como adventistas del séptimo día, se les conocía únicamente como cristianos, así, a secas, nada más, solamente cristianos. El bautismo, hermanos, produce cristianos y nada más. El capítulo 26 y versículo 28 también del libro de Hechos, fíjese lo que está escrito en la palabra de Dios. Hechos capítulo 26, el versículo 28, entonces Agripa dijo a Pablo, dice aquí, por poco me persuades. Fíjese lo que no dice. Agripa no dijo, por poco me persuades a ser católico, o por poco me persuades a ser adventista, o metodista, o testigo de Jehová. Él dijo, por poco me persuades a ser cristiano. En la primera carta del apóstol Pedro también, en el capítulo 4, en los versículos 15 y 16, la palabra de nuestro Dios nos dice lo siguiente, 1 Pedro 4, los versículos 15 y 16. Si sois vituperados por el nombre, fíjese bien, de Cristo, no por el nombre de mormón, no por el nombre de testigo, no por el católico, sino por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en vosotros. Ciertamente de parte de ellos eres blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero, versículo 16, uno de los pocos peros positivos en la Biblia, en la palabra de Dios. Pero si alguno, dice aquí, padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces, el bautismo produce cristianos y nada más. Los hermanos, las iglesias en el primer siglo eran conocidas como iglesias de Cristo, es decir, la comunidad de gente que se congregaba pertenecía a Cristo. Esas son las iglesias de Cristo, una designación de relación, son de Cristo, una designación de pertenencia, pertenecen a Cristo. Es semejante cuando alguien dice la empresa de fulano de tal.
Bueno, esa empresa no se llama de fulano de tal. Simple y sencillamente designa posesión. Lo mismo es en Romanos 16:16, las iglesias de Cristo. Y a estas personas, a modo personal, se les conocía como cristianos. Sin apelativo, sin apellido, a secas, solamente cristianos. Así en el Nuevo Testamento, así en la palabra inspirada de Dios. Gloria Salazar, Montserrat Arturo Mascorro Rangel, hermano Bulmaro Leiva, Dios los bendiga a todos, bienvenidos, gracias por sintonizar. Si pueden, por favor, también compartan. Más personas pudieran estar en necesidad del mensaje de amor para salvación el día de hoy. Más personas necesitan conocer la verdad para, por medio de la verdad, ser libres de la esclavitud del pecado, ser libres de la esclavitud que nos rodea. La palabra de Dios, hermanos, es una semilla. Y una semilla, usted sabe, Génesis 1, 11 y 12, reproduce según su género. Es decir, da fruto según su naturaleza. La semilla de sandías produce sandía. La semilla de melón produce melones. La semilla de frijol produce frijol. La semilla de maíz produce maíz. No importa en qué lugar usted la siembre. Si usted la siembra aquí en el estado de Guanajuato, en el estado de Durango, en el estado de Zacatecas, en el estado de Puebla, en el estado de Veracruz, en cualquier otro estado de otro país, incluso de otro continente, mientras haya el clima apropiado, mientras haya las condiciones apropiadas, la semilla es depositada y entonces la semilla produce según su género. Lo mismo sucede en términos espirituales. En términos espirituales, la semilla de la palabra de Dios es depositada en el corazón y produce solamente un fruto. Hechos 11:26, se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, es decir, sembraron mucha semilla en los corazones de las personas. Y a los discípulos, es decir, la planta que iban haciendo, el resultado de sembrar la buena semilla es, dice ahí, que nacían cristianos. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. La semilla de la palabra de Dios es lo único que produce cristianos, y no cristianos híbridos, y no mezclas, sino únicamente cristianos, cristianos del Nuevo Testamento. Solo existe este nombre, note usted. En primer lugar, en Hechos 11:26 a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Dice por primera vez. Quiero dejar bien claro, hermanos, que esto no fue un apodo por las personas, como lo era en Hechos 24:5 la secta de los nazarenos. Vamos allá. Hechos 24:5. Porque muchas personas creen, hermanos, que este pasaje de Hechos 11:26 y se les llamó cristianos, solamente uno de muchos nombres que se les daba a la iglesia, o uno de los muchos nombres que se le pueden poner, y no es así. Dice la palabra de Dios en Hechos 24:5, porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Están diciendo, hablando de Pablo. Dice aquí, y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Bueno, no es que la iglesia sea una secta, y ni tampoco es que se le pueda denominar como la secta de los nazarenos. Ese fue un apodo en señal de desprecio que se le dio a la iglesia en tiempos en que Pablo estaba predicando y su trabajo fue reconocido y hecho patente al pretorio y a las autoridades romanas. En este pasaje, hermanos, no encontramos nombres como bautistas, no encontramos nombres como testigos de Jehová, no encontramos nombres como presbiterianos, pentecostés, católicos, carismáticos, mormones, etc.
No encontramos en ningún pasaje de la Biblia de una iglesia que se llamara la iglesia del recobro, o el recobro del Señor, o la luz del mundo. No encontramos nada de eso en todo el Nuevo Testamento. Este nombre, hermanos, Isaías 62, 1 al 2, nos dice que salió de la boca de Dios, el nombre de cristianos. Así estaba escrito en la profecía. Acompáñenme a Isaías capítulo 62, los versículos 1 y 2, para estudiar, para meditar en este pasaje y ver que la palabra cristianos o el nombre cristianos es en definitiva un nombre bíblico. Dice, por amor de Sion no callaré y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será, fíjese bien, te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová, que dice ahí, hermanos, nombrará. Hay una promesa, te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. En Hechos 11:26, hermanos, es el cumplimiento de esta profecía. Un cumplimiento, hermanos, cuando dice, y se les llamó, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es la misma construcción gramatical en el griego koiné, el griego del Nuevo Testamento. Y hermanos, cuando se menciona en Hechos 11:26, y a los discípulos se les llamó cristianos, ese es el nombre que fue anunciado en Isaías capítulo 62, versículo 2. Un nombre dado por la boca de Jehová. Es decir, de la misma manera en que el Espíritu Santo inspiró a sus apóstoles, y profetas a escribir el Antiguo y el Nuevo Testamento, de la misma manera en que a ellos los movió a escribir los registros históricos y bíblicos que nosotros tenemos, de la misma manera, sin hacer excepción, Dios inspiró a la gente del primer siglo a que a su iglesia se le llamara cristianos. Por lo tanto, salió de la boca de Dios. Por lo tanto, salió del aliento de Dios. Así como la palabra de Dios, la Biblia, salió de Dios y no de los hombres, así el nombre cristianos salió de la boca de Dios y no de la boca. Dios inspiró en ellos cómo es que se le tenía que llamar a los cristianos, a los discípulos en el primer siglo. Agripa, hermanos, en Hechos 26-28, al decir por poco me persuades a ser cristiano, afirma que este nombre era para identificar a los discípulos de Jesús. En 1 Pedro 4, 15 y 16, que ya leímos, Pedro dice que este es nuestro nombre por el cual nosotros tenemos que padecer. No dice que tenemos que padecer por ser católicos, o por ser mormones, o bautistas, o pentecostés, o recobro, o de la luz del mundo, o ningún otro nombre sectario, ningún otro nombre denominacional, sino por este nombre que salió de la boca de Dios, por este nombre que Dios inspiró en estas personas en el primer siglo para identificar a su pueblo, para identificar a su familia. Ahora bien, una vez que hemos hablado, hermanos, de que debemos de llevar un nombre escritural, surge la pregunta, ¿qué significa este nombre? ¿Qué hace de este nombre que sea tan importante y tan esencial que el cristiano lo tenga que llevar en todas las generaciones? ¿Por qué no se puede actualizar como algunos sectarios lo enseñan? ¿Por qué no decir ese nombre ya está anticuado, ese nombre ya pasó de moda, tenemos que dar un nombre diferente, tenemos que evolucionar, tenemos que adaptarnos al siglo XXI, como algunos sugieren? ¿Qué significa este nombre? Bueno, hermanos, la palabra cristianos significa de la palabra Cristo. La palabra Cristo y Mesías es la misma. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 41, dice la palabra de Dios de la siguiente manera,
en Juan capítulo 1 y versículo 41. O sea, Andrés, halló primero a su hermano Simón, o sea, Pedro, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido del hebreo al griego es el Cristo. Entonces, Mesías, Cristo, es lo mismo. Diferente idioma, pero mismo nombre y mismo significado también. La palabra Cristo, hermanos, significa ungido. Acompáñenme al Salmo 2, es decir, al Salmo 2, los versículos 1 y 2, por favor. Salmo 2, versículos 1 y 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, ¿se fijan? Contra Jehová y contra ¿quién? Contra su ungido, o sea, contra su Mesías. Mesías, que traducido es el Cristo. Bien, hermanos. La palabra, ¿qué significa este nombre cristianos? Bueno, número 1, la palabra cristiano se deriva de la palabra Cristo. La palabra Cristo viene del hebreo Mesías, que significa ungido. Dice la palabra de Dios, si usted me acompaña, a Hechos capítulo 4, los versículos 25 y 26, si es tan amable. Acompáñeme, por favor, Hechos 4, 25 al 26, y lea juntamente conmigo hasta el versículo 27 también. Dice, que por boca de David tu siervo dijiste, Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor. En el hebreo dice contra Jehová, contra Jehová. Dice aquí, y contra su Cristo, o sea, contra su ungido, contra su Mesías. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien, que dice ahí, ungiste, o sea, a quien escogiste. La palabra Cristo, hermanos, significa ungido o escogido. Cristo es, hermanos, el ungido de Dios, porque Dios lo ungió con el Espíritu Santo. Vamos a Mateo capítulo 3, versículos 16 al 17. Mateo capítulo 3, versículos 16 al 17. Quiero que vaya a las referencias bíblicas. Quiero que de preferencia tenga su libreta y tengas también por ahí su bolígrafo y pueda cerciorarse que todo lo que estamos diciendo es conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Que no quede usted con la impresión de, bueno, eso es lo que enseña en el mensaje de amor para salvación. Bueno, de hecho eso es lo que el hermano Francisco enseña, o el señor Francisco enseña, o el fulano ese que tiene el programa y conoceréis la verdad. No, vamos a la Biblia, vamos a la palabra de Dios, para que sea la palabra de Dios la que nos instruya a usted y a mí. Mateo 3:16 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Lucas 4, 17 al 18. Lucas 4, 17 al 18. Los que me han seguido desde abril hasta la fecha, saben, hermanos, que me gusta llenar mis bosquejos de libro, capítulo y versículo. En cierta ocasión, un hermano anglosajón, un hermano americano, estaba predicando la palabra de Dios. Y llenó su sermón de decenas de versículos. Cuando bajó, una hermana le dice, todo bien, hermano, todo bien. Solamente un problema. Mucha Biblia, hermano, mucha Biblia. Demasiados versículos. El hermano solamente sonrió y dijo, hermana, discúlpeme por dejar que Dios hable. Tenemos que aprender los predicadores, hermanos, a cerrar la boca y
permitir únicamente que Dios hable. Tenemos que aprender a enseñar a la membresía, a la iglesia, a quitarle la flojera, a que carguen su Biblia y a que vayan a la palabra de Dios. Así lo hacía la iglesia en el primer siglo. Aún Pablo, hablando inspirado directamente por el Espíritu Santo, los hermanos en Berea lo escucharon y dijeron: vamos a la Biblia para ver si lo que este hombre es conforme a la palabra de Dios o no lo es. Tenemos que aprender, hermanos, de ellos nosotros, Sergio, Rafael, Katy. Tenemos que hacerlo nosotros así. Amén, hermano Bloom. Lucas 4, dijimos los versículos 17 y 18. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Fíjese por qué razón. Ya leímos en Mateo 3, 16 y 17, cómo es que cuando Jesús es bautizado, Dios envió el Espíritu en forma corporal como paloma y permaneció sobre él. Ahora dice Jesús: el Espíritu del Señor está aquí, está sobre mí. Y esa es la razón, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Por qué, hermanos, cuando el Señor Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo descendió? Bueno, porque de esa manera el Padre estaba ungiendo a su Hijo Jesús con estos propósitos, con esto en mente. Vamos a Hechos capítulo 10. En Hechos capítulo 10, en el versículo 38, hermanos, dice así. Vamos a leer desde el versículo 37. Pedro en casa de Cornelio. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, ¿por qué es importante? Es que no podemos cambiarlo. ¿Qué significado tiene este nombre? La palabra cristiano se deriva de la palabra Cristo. La palabra Cristo de la palabra Mesías. La palabra Cristo o Mesías significa ungido. Cristo es el ungido de Dios porque Dios lo ungió con el Espíritu Santo. De la misma manera en que Dios el Padre ungió a su Hijo Jesucristo con el Espíritu Santo, los cristianos, los discípulos, y no hay discípulos sino hasta después de ser bautizados, y hacer discípulos a todas las naciones, como dice ahí, bautizándolos. Cuando nosotros somos bautizados, Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros por la autoridad de Jesucristo, o sea, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados. Y, ¿qué más dice ahí? Recibiréis el don, es decir, el regalo del Espíritu Santo, es decir, recibirán el Espíritu Santo mismo. Entonces, cuando la persona es bautizada, hermanos, esa persona es ungida por Dios. Solo en el bautismo, óiganlo bien, en el bautismo somos ungidos con el Espíritu Santo para venir a ser reyes y sacerdotes. Vamos a dos pasajes. Uno está en segunda carta a los Corintios, capítulo 1, y el otro está en Apocalipsis 1, versículos 5 y 6. Primero a segunda a los Corintios. Segunda a los Corintios, capítulo 1. Dice la palabra de Dios, los versículos 21 y 22. Y el que nos confirma para con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios,
el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo? Hechos 2:38, al momento de ser bautizados para perdón de los pecados. ¿Se da cuenta? Que el Señor Jesús fue bautizado, luego que subió del agua, el Espíritu Santo descendió. ¿Qué estaba haciendo Dios? Lo estaba ungiendo con el Espíritu Santo. Cuando nosotros somos bautizados para perdón de los pecados, además recibimos de Dios el Espíritu Santo, sello como la unción de Dios. Desde ese momento, después del bautismo, al recibir el Espíritu Santo, nosotros somos los escogidos de Dios. Todos somos llamados por el Evangelio, según a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. Todos somos llamados por el Evangelio, pero muchos son los llamados y pocos los escogidos. Alrededor, hermanos, de 600,000 judíos en Hechos capítulo 2. Y eso solamente varones. Alrededor de 600,000 judíos varones. Y fíjese lo que la palabra de Dios dice. 3,000. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas, Hechos 2:41. De 600,000 varones que fueron llamados al arrepentimiento y a la obediencia del Evangelio, solamente 3,000 fueron perdonados de pecados, solamente 3,000 recibieron el Espíritu Santo, solamente 3,000 fueron ungidos ese día, solamente 3,000 fueron escogidos. Es decir, solamente 3,000 fueron trasladados, Colosenses 1:14, de las tinieblas al reino de su amado Hijo. El otro pasaje, hermanos, decíamos, es Apocalipsis 1, 5 y 6. ¿Para qué es que somos escogidos? ¿Para qué es que se nos dio el Espíritu Santo? Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1, 5 y 6, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los reyes, dice aquí, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de los pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A esa gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Estaba escuchando de un hermano unas conferencias en un seminario bíblico que nuestro hermano dio. Perdón. A causa del frío, a causa del clima, a veces se enferma uno. Katy, Dios le bendiga. Buenas tardes. Saludos a sus papás. Entonces, hermanos, estaba escuchando de este hermano que cuando dice la palabra de Dios que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes, la palabra reyes quiere decir que Dios nos ha puesto para extender su reino. ¿Para qué se escogió un rey? Para pelear las batallas, para ir al frente en la lucha, para ganar más territorio. El sacerdote, ¿qué es lo que esperaba Dios de los sacerdotes? Santidad. Entonces, ¿qué espera Dios al nombrarnos reyes? Que vayamos a predicar el Evangelio. ¿Qué espera de nosotros como sacerdotes? Que seamos santos. Y escrito está, 1 Pedro 1:16, sed santos porque yo, Jehová, soy santo. Bien, hermanos, cuando alguien es bautizado, se viste de Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 27. No me detengo mucho en estos pasajes, hermanos, porque dedicamos 5 lecciones a hablar del bautismo. Y todos estos pasajes ya los explicamos de manera amplia en 5 horas de clase. En Gálatas 3, 26 y 27 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús? Dice aquí, por los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Por esa razón, hermanos, es que somos llamados cristianos.
porque Cristo habita en nosotros, porque seguimos sus pisadas como discípulos. Dicho de otra manera, somos un Cristo pequeño. Y no estamos hablando de idolatría aquí en ninguna manera. Dice la palabra de Dios en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo es quien vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Primera de Pedro también, capítulo 2 y versículo 21, fíjese cómo está escrito ahí en la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, nuestra apariencia es la de Cristo. Y dentro de nosotros ya no están nuestras pasiones, ya no están nuestros deseos. Gálatas 5:24, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Porque verdaderamente, Romanos 6:6, somos crucificados juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Romanos 6:3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces es ahora Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Ahora la gente ya no ve a quién era yo antes de mi bautismo, antes de mi obediencia, antes de mi entrega al Evangelio, antes de mi entrega a la sana doctrina. Ahora la gente ve únicamente a Jesús, el Cristo, el ungido de Dios. El nombre de una persona, hermanos, es muy importante porque identifica quién es esa persona. Para poder identificar a los verdaderos discípulos de Jesús, se les dio el nombre de cristianos. Para poder identificar a los que han sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, se les dio el nombre de cristianos. Hay una gran diferencia. No somos mormones, no somos pentecostés, esos son nombres humanos. Una vez que hemos visto, hermanos, número uno, un nombre escritural, número dos, ¿qué significa ese nombre? Ahora veamos otro punto muy interesante, hermanos. ¿Por qué es único ese nombre? Fíjese bien, no porque es uno de muchos cristianos que hay en el mundo, no. ¿Por qué es único? Así, a secas, sin apellido, cristianos solamente. No cristiano mormón, no cristiano pentecostés, no cristiano bautista, no cristiano metodista. ¿Por qué es único? ¿Por qué solamente cristianos? ¿Por qué no puede ser cristiano testigo de Jehová o cristiano católico o cristiano presbiteriano? ¿Por qué solamente cristiano? Bueno, hermanos, número uno, porque la iglesia es la esposa de Cristo y Él es su Salvador. Vamos, por favor, hermanos, a Efesios capítulo 5, versículo 23. Aquí hace, hermanos, dos alegorías el escritor inspirado, Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. Efesios 5, 23. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de. Y fíjese bien en la palabra. ¿Es plural o es singular? Porque Cristo es cabeza de la iglesia. Dice aquí, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Fíjese bien, habla de la iglesia de manera singular. Recuerdo, hermanos, hace años, 2004, platicando con una visitante en la iglesia. Ella era pastora de una iglesia. Yo estaba de estudiante en la escuela de predicación. Y cuando le leí este pasaje a esta persona, porque ella creía que todas las iglesias son de Cristo, y le leía este pasaje y le decía, dígame, ¿qué entiende usted después de leer este pasaje? Ella comenzó a llorar.
Hermanos, no se necesita más que un corazón honesto, una mente objetiva. Aquí no dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de las iglesias. Eso no dice. Las cuales son su cuerpo. Eso no es lo que dice el pasaje. La iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es, no el salvador de las iglesias, el salvador de su iglesia. Bueno, si la iglesia es el cuerpo de Cristo, y la cabeza se llama Cristo, y Cristo es la cabeza, ¿cómo se llama el cuerpo? Mi nombre es Francisco Javier. ¿Acaso yo me llamaré Francisco de la cabeza y Javier del cuerpo? Eso es absurdo. Es ridículo pensar de esa manera. Bueno, si la cabeza se llama Cristo, ¿por qué el cuerpo, la iglesia, debe llamarse Pentecostés? O católico, o testigo de Jehová, o el nombre que se le ha inventado. ¿Por qué debe llevar otro nombre? Es inconcebible, no es lógico, no tiene sentido. Además, dice aquí en Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, no por ellas, por ella, para santificarla, no dice para santificarlas, habiéndola, no habiéndolas, habiéndola, modo singular, purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela, no es plural, a fin de presentársela singular. Asimismo, una iglesia gloriosa, no dice varias iglesias gloriosas, dice aquí una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga, no dice que no tuvieran, sino que no tuviere, singular, mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuere, no fuere, santa y sin mancha, no dice santas y sin mancha. La iglesia es la esposa de Cristo. Usted sabe Génesis 5, versículos 1 en adelante, el versículo 2 específicamente, que Dios creó al hombre y a su mujer, puso el nombre de ellos, plural, de ambos, Adán. En la mente de Dios, hermanos, la esposa lleva el mismo nombre que el esposo. Sombra eres tú y escudo fiel, y abrigo de la tempestad.